Bueno, muy bien, vamos a resolver este problema que nos dieron acá. Dice, Eduardo leyó un libro de 840 páginas en 3 días. El primer día leyó 2/5 del libro. Así que acá podríamos nosotros hacer un esquema y decir, a ver, hacemos un esquema gráfico y dice que leyó 2/5 del libro. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Muy bien. El primer día leyó 2/5, es decir, el primer día leyó esto. Esto es lo que leyó. Es decir, esto es lo que resta por leer. Resta por leer, si leyó 2 de 5, le resta por leer 3 de 5. Dice, el primer día leyó 2/5 partes del libro. El segundo día leyó la tercera parte del resto. Es decir, de estas 3 partes leyó una. Así que el segundo día leyó la tercera parte del resto. Es decir, la tercera parte del resto va a ser una de estas 3 partes. Eso leyó el segundo día. Es decir, todavía es una quinta parte. Y dice, ¿qué parte leyó el tercer día? Bueno, el tercer día leyó como el segundo día, leyó estas 2/5 partes. ¿Cuántas leyó cada día? Bueno, para saber cuántas leyó cada día, el primer día leyó 2/5. 2/5 de 840 es directamente en el cálculo hacer 2/5 por 840. Puedo multiplicar y dividir, o dividir o multiplicar, lo que me quede más cómodo. Si hago 840 por 2 me da 1680, y eso si lo divido por 5 me da, esto me da 3, me sobra 1, 18 dividido 5 me da, esto me daría 3 también, ¿sí? Hago 1680 dividido 5, ¿no? 5 por 3, 15, al 16, 1. 5 por 3, 15, al 18, 3. Esto me da 6. 336. Eso leyó el primer día. El segundo día dice, el segundo día leyó la tercera parte del resto. Esto sería, la tercera parte es 1/3. El resto eran 3/5 partes, así que 1/3 del resto, que era 3/5, ese D es un por. 1/3 por 3/5 se simplifican estos tercios y esto me queda un quinto, que es lo que habíamos dicho acá, una quinta parte. Una quinta parte de 840 es directamente hacer 1/5 por 840. Así que ahí uno haría 840 dividido 5. 5 por 1, 5, el 8, 3 bajo el 4. 6 por 5, 30, el 34, 4. 5 por 8, 40. Así que acá leyó una quinta parte, son 168 páginas. Así que leyó el primer día 336, el segundo día 168 y el tercer día leyó lo mismo que leyó el primer día, así que 336 páginas. Ahora voy a corroborar lo que escribieron los que resolvieron esto ahí en Facebook. Muchas gracias. Y ahora el problema B dice, 3 amigas repartieron una torta de chocolate. 3 amigas. Noelia se quedó con la mitad. Bueno, entonces yo tomo un entero, ¿sí? Tomo un entero y digo, tomo un entero, esta es mi torta, y lo parto a la mitad. Esta es la mitad. Listo. Dice, 3 amigas repartieron torta. Noelia se quedó con la mitad. Es decir, Noelia se quedó con esta parte, ¿sí? Vamos a poner afuera. Noelia se quedó con la mitad. Listo, Noelia. Y Belén con la tercera parte del resto, es decir, de esto que se quedó acá, de estas 3 partes, de esta mitad, la dividimos en 3 partes y Belén se queda con la tercera parte de esto, es decir, se queda con 1/3 de 1/2, porque todo esto es 1/2 y todo esto es 1/2. Si esto lo dividimos en 3, esto también lo tendríamos que dividir en 3 porque eso significa las fracciones, dividirla en partes iguales. Y estos serían sextos ya, es decir, 1/3 de 1/2 es un sexto.
Esta es una sexta parte. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Noelia se quedó con la mitad. Listo. Noelia le corresponde la mitad de la torta. Belén le corresponde la tercera parte del resto, es decir, un tercio de la otra mitad. Esto es lo mismo que hacer un tercio por un medio. Esto me da una sexta parte. Listo. Esta es la parte que se quedó Noelia, esta es la parte que se quedó, sí, Belén. Dice, ¿qué parte le corresponde a Celeste? A Celeste le corresponde estas dos partes. Es decir, estos son 2 de 6 o 1 de 3. 2 de 6 o 1 de 3. Eso sería la parte que le corresponde a Celeste. Si lo hacemos en el cálculo, tendríamos que hacer la mitad que le corresponde a Noelia, más la sexta parte que le corresponde a Belén. Estas partes las vamos a sumar nosotros. Esto si lo multiplicamos por 3, esto lo multiplicamos por 3. Acá tenemos 3 sextos más un sexto, son 4 sextos. Si entre Noelia y Belén se llevaron 4 de 6 partes, entonces debe quedar 2 de 6 partes, que simplificado va a ser un tercio. Por eso que Celeste le corresponde una tercera parte de la torta, que serían estos 2 sextos o un tercio en fracción irreducible. Muy bien, muchas gracias. Y gracias por participar igual, ¿eh?